de el vivir común como hermanos. Entonces, hoy nos ha correspondido hablar de la comunión. Vamos a pedir que los niños y nosotros entonces vamos a continuar nuestro estudio. Hoy entonces hablando de la comunión. En el libro de Hechos de los Apóstoles, quizás es el inicio de la práctica de la iglesia, y este versículo dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la comunión es una obra divina. La palabra comunión está compuesta de dos vocablos. Uno es común y unión. Participar de manera coigual. Todos los creyentes participamos de la comunión. Pero también hay otro elemento interesante. Dios ha hecho o ha extendido la comunión hacia nosotros. Dice el libro de los Hebreos que esta comunión indicaba que Dios hizo a su Hijo carne para que participara, para que la comunión de Él se extendiera hacia nosotros. Se hizo carne, porque nosotros éramos carne. Hizo a su Hijo pecado en el sentido de que puso nuestros pecados sobre Él. Nosotros, para hacernos común, coherente, una cosa con la otra. Entonces, esa es la idea de comunión, que Dios nos hace partícipe de su persona, nos hace partícipe de su carácter. Por ejemplo, Dios es amor y ha derramado su amor suyo en nosotros a través del fruto del Espíritu. En eso consiste la comunión. Pero también Dios obra de manera permanente y continua en todo creyente. Más tarde. Entonces, lo cual es la base de la comunión que disfrutamos de manera práctica, de manera vivencial. Pero la comunión tiene dos aspectos. Uno es el aspecto posicional. Usted y yo somos un cuerpo. Tenemos la misma relación con Dios. Ahora hay que practicarlo. Ahora hay que vivirlo. Ahora la Biblia dice cómo vivirlo. La Biblia dice cómo practicarlo. Entonces, la comunión espiritual con Dios y tus hermanos es una realidad eterna. ¿Por cuánto tiempo viviremos en comunión? ¿Por cuánto tiempo estaremos juntos? Para siempre. Usted y yo vamos a participar de la misma ciudad celestial. Allá arriba estaremos juntos por la eternidad. Usted y yo estaremos juntos con Cristo. Usted no será más que yo, ni yo seré más que usted. Siempre estaremos en la misma relación con Cristo, para siempre. Eso lo tenemos en común. Usted y yo seremos santificados por completo. Usted y yo. Eso es comunión. Por eso estamos hablando de que la comunión es una relación eterna, eterna. Ahora, por esa razón debemos aprender a vivir la comunión ahora.
Ahora, hay una realidad. La comunión es eso, de que todos somos un cuerpo, todos somos una familia, todos somos una iglesia, todos somos una casa, todos somos un templo, el templo del Espíritu de Dios. Entonces es la comunión eterna practicable. Todo creyente necesita experimentar esa comunión, porque al dejar de experimentarla o el damnificado soy yo. Igual, el cuerpo de Cristo sigue igual. Los creyentes que asumen el compromiso de disfrutar esa comunión lo van a hacer, pero yo sé que no me beneficie de ella. Dios diseñó la relación de iglesia para eso, para practicar la comunión. Bueno, miremos ahí entonces. Vamos a ver los elementos divinos de la comunión espiritual que la comunión. ¿Usted se da cuenta que usted necesita la comunión de iglesia? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos diseñó para la comunión. Yo no me imagino sentirme aislado de la iglesia. Yo creo que comenzaría a sufrir depresiones espirituales que son más fuertes. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, cuando Dios nos llamó a el llamado a ser uno en Cristo, a ser un cuerpo. Vamos a leer este versículo, primera de Corintios 1:9, dice así, todos juntos. Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor, así es. ¿Qué tal? Hemos sido llamados a ser uno con Cristo. Eso es la comunión. Usted y yo, todos somos unos con Cristo. En eso consiste la comunión. La comunión es un llamado. Dios nos llamó para estar unidos a Cristo y por ello, o de ende, estar unidos a todos los que están unidos a Cristo. Entonces la comunión es un llamado. Dios nos llamó a la comunión. Y segundo, eso. Vamos a leer este versículo también, juntos me acompañan. Dice así Filipenses capítulo 2 versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. ¿Qué significa eso que la comunión del Espíritu? Hombre, cuando usted y yo creemos en Jesucristo, inmediatamente Dios pone su Espíritu Santo a morar en usted. El solo hecho de que usted reciba el mismo Espíritu que recibió Pablo, que recibieron los primeros creyentes al comienzo de la iglesia, y que reciban los últimos creyentes que van a creer para hacer parte de la iglesia, usted ya participa del mismo elemento, de la misma persona. El solo hecho de tener el mismo Espíritu Santo. No sé si usted habrá oído esto. Una vez pasó alguien por aquí, enfrente de la iglesia, y yo iba saliendo y me miró, miraba el templo y me miró y me dijo: ustedes son los que no creen en. Me dijo: sí, mi pastor dice que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y me dijo: ¿de qué organización era? No importa eso. Pero es interesante lo que ocurrió. Yo le dije: esperen un momentico aquí. En esa época utilizábamos el retroproyector. Lo ubicábamos por aquí y proyectábamos ahí sobre la pared.
Le dije, me espera un momentico aquí, y saqué la lámina que todavía estaba en el retroproyector y se la mostré. Y le dije, mire, eso fue lo que esta mañana o el domingo anterior enseñábamos, aprendíamos de la Biblia. Y me leyó, movió la cabeza y se fue. ¿Ha oído usted? Tiene un espíritu muerto. ¿Han oído algo así? Porque no se tiran de cabeza, porque no hacen ciertas cosas que hacen en otras partes. Pues déjenme decirle que la Biblia dice quién es y cómo actúa el espíritu que reside en los creyentes. Ahora, la pregunta que algunos se hacen, bueno, ¿y ustedes por qué no hacen lo mismo que hacen otros? Porque no somos nosotros los que dirigimos nuestra vida, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es todopoderoso y yo no lo puedo controlar, Él me controla a mí. Si el Espíritu Santo quisiese revolcarnos allí, el Espíritu Santo de la Biblia, porque la Biblia dice que así no actúa el Espíritu Santo, entonces por eso Él no va a actuar de esa manera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esto, nos hace estar en comunión, nos enseña, nos guía, nos llena, nos sella, nos convence, nos cuida, etcétera. Hay una serie de obras que la Biblia con exactitud dice que hace el Espíritu Santo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo revuelca a las personas y los hace reírse incontrolablemente y les hace hacer ciertas cosas. Mi abuela la convenció de que fuera una iglesia evangélica y ellos vio un lugar grande donde ocurren cosas como esta. Lo cierto fue que ese momento desafortunado, ese domingo desafortunado, entra mi mamá a ese lugar y al rato llega el espíritu que ellos nombran y se apodera de ellos. Hay una señora al lado de ella, comienza a dar botes en el piso de manera impresionante, incontrolada. Lo cierto fue que le cayó sobre la pierna a mi mamá, le partió la pierna y nadie se dio cuenta de lo que pasó porque todo el mundo estaba en ese éxtasis que le llaman la borrachera del espíritu, el toque del espíritu y una cantidad de expresiones más. Esta señora, madre mía, sale de allí con el pie a rastra, partido y marcada. Le pregunto, bíblicamente, ¿eso es correcto? No, el Dios de la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, es un Dios de orden. Dios tiene un orden y ese orden está manifestado aquí en la Biblia. Entonces, la comunión del Espíritu, eso es una de las evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo estoy unido al resto del cuerpo, y hay otra cosa que hace el Espíritu, no solo nos hace tener comunión, sino que nos hace estar unidos a los otros miembros de la iglesia. Este versículo Efesios 4:3 dice así, 1, 2, 3. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Así es. El Espíritu entonces hace que la iglesia esté unida. ¿Y saben ustedes que la iglesia está unida? Porque el Espíritu que está en cada creyente, miembro de la iglesia, hace que la iglesia esté unida. Ahora usted me preguntará, ¿pero cómo así? Hay una iglesia por acá y otra iglesia por acá y no se ponen de acuerdo, que no sé qué, por esa razón el ecumenismo es mejor que...
No. Cuando la Biblia habla de iglesia, está hablando de personas que creen en Cristo, que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador por la obra del Espíritu Santo. Luego entonces cada persona que cree es anexada a un cuerpo, a una estructura espiritual, un organismo vivo, activo y poderoso. Entonces la iglesia no es una organización humana, sino el organismo vivo, activo, que Cristo dirige, en quien Cristo, el Espíritu Santo y el Padre se manifiestan y dirigen en unidad. Por esa razón el creyente tiene que disponerse a experimentar esa unidad, la unidad del Espíritu. El siguiente elemento es que el Padre también está interesado en la comunión. Y el Padre entonces establece la comunión con nosotros y el Padre hace que establezcamos la comunión entre todos. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos el mismo Padre, como dice Efesios, un Dios y Padre de todos. El Dios que es Padre de Jesucristo es Padre tuyo, es Padre mío, es Padre de todos. Eso es comunión. Eso es comunión. Por esa razón, dice 1 Juan 1:3, ¿me acompañan leyendo? Dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con el Padre. Las personas que no tienen o que no creen en el Padre, es un misterio que mejor dejémoselo a Dios, porque no podemos declarar que tres personas divinas, como hemos visto: al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. ¿Qué significa entonces la palabra comunión? Que Dios el Padre nos insertó en una relación en nosotros. Y otro elemento: el Padre es el que está interesado en que nosotros estemos juntos y que experimentemos la comunión. La comunión con el Hijo. Primera de Corintios, ya lo leímos, que Él es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Otro elemento es que somos miembros los unos de los otros. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, 12, versículo 4 al 6. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea, ¿qué hace que nosotros tengamos comunión? Que usted y yo somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Bueno, Dios dice que la iglesia, Él la diseñó como un cuerpo, y en el cuerpo no hay uso. Ojo, no soy del cuerpo. O sea, la mano hace parte del ojo. El ojo es de la mano. Por eso cuando al ojo le cae un sucio, el otro ojo sale corriendo para sacarle el sucio, ¿cierto? No. Entonces, una de las dos manos sale corriendo para sacar el sucio, ¿cierto? Así es. Cuando la cabeza siente o ve que le va a caer algo encima, se va del cuerpo corriendo, ¿cierto? Sí. Sale corriendo. No sabemos de dónde saca pata, pero sale corriendo. ¿Así es? No, Señor. ¿Quién sale corriendo?
los pies, porque la cabeza y los pies hacen parte del mismo cuerpo. La cabeza es la cabeza de los pies, la cabeza es la cabeza de las manos. ¿Eso qué significa? Que todos. Usted no hace un cuerpo, usted no hace la iglesia, usted hace parte de ella por la gracia de Dios, ¿correcto? Usted solo lo hace el templo que adora a Dios, usted solo lo hace el edificio llamado iglesia, usted solo lo hace el cuerpo, porque un miembro no hace el cuerpo lo hace muchos miembros. Muy bien. Otro elemento de la comunión entonces es que somos un cuerpo, dice el versículo 16. No es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces dice que somos muchos, pero hacemos un solo cuerpo. De tal manera que la comunión, dice aquí, es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, todos los creyentes. Pero usted solo no hace el cuerpo de Cristo. Para vivir en comunión. Muy bien, sigamos adelante. ¿Qué hacemos para que esa comunión sea vivible, vivencial? La primera cosa que tenemos que hacer es practicar la verdad. Leamos este texto y luego explicamos en qué consiste. Dice así, 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Déjeme decirle algo. El término verdad indica aquello que permanece para siempre, porque es Dios el que lo dice. Aquello inalterable, aquello que no se puede ocultar. La Biblia dice que Dios es veraz. Dios dice que Él es la verdad. Dios dice que lo que Él dice es la verdad. Luego entonces, la verdad es Dios y su palabra. ¿Qué es lo que significa entonces practicar la verdad? Hombre, practique lo que dice la Biblia. Primero vaya a la Biblia. ¿Saben ustedes que durante toda la vida estamos descubriendo que tenemos prácticas que no son bíblicas? Que no son bíblicas. ¿Y qué hace la Biblia? Enseñarnos a practicarla. Enseñarnos a ejecutarla. Para ello nos toca estudiar la Biblia. La Biblia. Ahora, usted no puede aprender a practicar la verdad a través de cualquier otra cosa que no provenga de Dios y de su palabra. Me explico. Hablaba con el hermano y me llama mucho la atención que este hombre es un devorador, es una máquina devoradora de libros. Se lee 3 libros en una semana. 3 libros en una semana. Imagínense cuántos libros al mes. Hermano Alfonso, ¿por qué no vamos a la casa un rato y hablamos? De pronto tomamos algo. Déjeme, en el aeropuerto yo voy a leer. Tengo 3 libros que leer. Es bueno la práctica de la lectura. Sin embargo, quiero decirles algo. No hay nada que reemplace la Biblia. Ni siquiera los autores. Buenos autores, porque hay buenos autores. Tenemos un libro que él escribió, tenemos un diccionario bastante grande y muy bueno, que compramos allí en el seminario. Pero déjenme decirle que no hay nada que reemplace la palabra de Dios.
De hecho, ¿saben qué pasa cuando uno, bueno, en lugar de leer la Biblia, lee otros libros? Usted va a sentir que su espíritu y su vida espiritual se va empobreciendo. Porque los libros, aunque sean autores buenos, no van a darle el alimento espiritual. Mire que la Biblia no dice, lea los libros de X autores, sino lea la palabra que yo dije, porque mi palabra tiene poder. Pero los libros no. Eso no quiere decir, mire hermano, hay muchas cosas que he aprendido de la Biblia a través de los libros. Pero yo tengo que reconocer que solo la Biblia es la verdad. Y que si esos libros y esos autores se han desarrollado bíblicamente y nos aportan, ellos no reemplazarán la palabra de Dios como verdad. ¿Amén? Amén. Listo. Andar en luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado. ¿Qué es andar en luz? Es otra manera de decir ande guiado por la Biblia. Porque el Salmo 119 dice que la palabra es lámpara. De tal manera que la palabra lo que hace es alumbrarnos el camino para dónde vamos a ir y ayudarnos a ver los errores. Los errores. ¿Correcto? Entonces andar en luz es andar de acuerdo a la palabra de Dios. Y segundo, andar guiado, dirigido por Dios, que es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él, dice la Biblia. Entonces andar en luz es andar dirigido por la palabra y dirigidos por Dios de manera personal. Eso quiere decir que cualquier decisión que yo tengo que tomar en mi vida, primero oro a Dios para que Él me oriente, me dirija, me guíe, me muestre. Bien. Otra práctica. Bueno, este texto es un texto bastante trajinado. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con la tiniebla? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué es la idea aquí? Hacer asociaciones con creyentes. Hay varias clases de asociaciones, hay varias clases de relaciones. Vamos a ver. El creyente no tiene relación con tinieblas. El creyente no tiene comunión con Satanás. El creyente no tiene comunión con el incrédulo. El creyente no tiene comunión con los ídolos. ¿Por qué? Porque el creyente tiene comunión con Dios y con los otros creyentes. ¿Por qué? Porque la comunión la diseñó Dios para los creyentes. El tener comunión con Dios limita la relación con nosotros. Parémonos ahí, un momentito. Yo quiero hacer una empresa grande. Una máquina que consuma todos los zancudos de Cúcuta, de Colombia, Norte de Santander, por ejemplo. Una máquina. Yo debo tener cuidado. Si voy a buscar personas que son injustas, van a aplicar su injusticia en la asociación que tengo. Y allí voy a tener problemas. Mire, no he visto creyentes que hayan hecho asociaciones con no creyentes que les haya ido bien. Ahora, yo también les aconsejo, no todos los creyentes sirven para hacer sociedades. No todos los creyentes tienen madurez espiritual para. Pero Dios dice, si va a hacer asociaciones, hágalo con creyentes. Voy a decir algo aquí interesante. A veces los creyentes no son los mejores compañeros de trabajo. Quisiéramos tener creyentes trabajando aquí porque es lo mejor. Pero hay creyentes que no tienen la madurez para trabajar como obrero.
de un patrón creyente. Y viceversa, tampoco. No hay la madurez. Pero la Biblia no nos da opción. Tenemos que aprender a hacer asociaciones entre creyentes. Qué delicioso es uno encontrarse y seguir hablando de la Biblia y es mi hermano y tener la consideración de hermano con el otro. Pues la Biblia nos ordena eso, hermanos. No, pero ¿qué pasa si los problemas de nosotros, los límites de nosotros no son una justificación? ¿Correcto? Y por supuesto, una de esas asociaciones es la conyugal. La sociedad conyugal llamada matrimonio. Hay evidencias donde no va a funcionar. Aún creyendo no se la llevan bien. No se la llevan bien. ¿Se han dado cuenta de eso? Por esa razón, bueno, hay que aprender a hacer asociaciones entre creyentes. Una de ellas es la unión conyugal. Otra práctica, otro elemento práctico de la comunión es las ofrendas. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Me acompañan leyendo? Romanos 15, 26 y 2 Corintios 9, 13. Dice así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Oiga, me llama mucho la atención que la palabra ofrenda aquí es la palabra comunión. ¿Cómo así? ¿Por qué Dios dice que es comunión? Porque ¿para qué es las ofrendas? Vamos a mirar la siguiente presentación y vamos a ver qué es lo que Dios hace. Primero, ofrendar es dar un presente, es ofrecer un presente de valor a Dios. De valor a Dios. Luego Dios, esa ofrenda en diferentes áreas como las que veremos ahora. Por ejemplo, las ofrendas las usa Dios para extender el Evangelio a todas partes. Hay hermanos que están, bueno, es bueno recordarles eso, en la denominación nuestra, en este momento, hay hermanos que están abriendo obras en diferentes ciudades y que están llevando el Evangelio a comunidades indígenas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sostienen ellos? La ofrenda que nosotros le llevamos al Señor, que se la ofrecemos a Él en agradecimiento, en reconocimiento de su majestad, de su señorío, de su soberanía, Él la usa para extender el Evangelio. Ahí está el hermano Timoteo, el hermano Javier y los indígenas que salen cada 3 meses, 2-3 meses, selva adentro a llevar el Evangelio. Hay que pagar la gasolina, hay que hacer una cantidad de cosas. ¿De dónde sale eso? De nuestras ofrendas. Hay una obra en Cali en este momento, una obra en Socorro, Santander, una obra que a partir del próximo año, si el Señor se permite, se va a robustecer en Cartagena. En fin, ¿de dónde sale el recurso? Mi ofrenda, lo que yo doy al Señor, Él lo usa. La obra nacional del concilio, o zonal del concilio, los ministerios mismos. Lo que yo ofrendo sirve para sostener personas, para que personas se dediquen a la oración. Personas de entrenar, pero hay otro elemento importante. Comenzaron a ser perseguidos, no solamente por los judíos, sino por el imperio romano. Les quitaban sus trabajos, les quitaban sus bienes, sus casas, y los hermanos quedaron en nada. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de las diferentes iglesias? Comenzando con los de Macedonia.
Vamos a recoger recursos, vamos a adorar a Dios sosteniendo a nuestros hermanos en su necesidad. Entonces, hermanos, por necesidades para que nosotros participemos en esa necesidad. Por eso se llama común. Unirnos en un elemento común. La necesidad de mis hermanos es la necesidad de todos. Y Dios nos permite de lo que enfrentamos, hacernos partícipes en la necesidad. Lo que está pasando allí en los patios, gracias a Dios, ya ayer se terminó de poner el techo, hoy están haciendo el culto allí en el templo nuevo, así como están. ¿Quiénes hicieron posible eso? Ofrenda de hermanos, ofrenda de ustedes hermanos. Un esfuerzo que se hace, pero eso es glorioso. Eso se queda aquí, hermano. ¿Quién sabe para qué lo utilizarán en el futuro cuando la iglesia se vaya? Pero mientras está aquí la iglesia, eso es un lugar destinado para la adoración a Dios, para la comunión de la iglesia. Y eso es glorioso, y eso vale la pena, vale la pena. Entonces hay otros elementos, la parte administrativa. Como iglesia tenemos que ser fieles y bueno, debemos de ser modelos en administrar de manera correcta los recursos. Por eso la estructura administrativa que tiene un costo y todo eso hace parte de los servicios. Miren, todos nos beneficiamos del uso de la luz, del lugar, en fin. Esa es la idea de las ofrendas. Pero hay otro elemento, participar en la ayuda mutua. ¿Cómo me hago yo partícipe de la ayuda mutua? Vamos a leer el versículo y entonces lo explicamos. Dice así, ustedes juntos y bien fuertes. Dice así la palabra del Señor. Bueno, es un sacrificio. ¿Qué significa eso? Que cuando hay un hermano que tiene necesidad, entonces debemos hacernos partícipe en esa necesidad. En esa necesidad. Y ayudar a esa persona. Que el hermano no sienta que está solo. Que el hermano sienta que tiene una familia. Que no solamente le dice, hermano, sino que cuando tiene una necesidad, el hermano sabe que tiene una familia espiritual. Esa es la idea. Es un sacrificio porque va a llegar un momento donde posiblemente vamos a dejar de comprar algo que necesitábamos o que un lujo, pero hacemos el ejercicio. Hay una necesidad y la necesidad de mi hermano es prioridad. Le damos gracias a Dios porque en los días donde enfocarnos a suplir esa necesidad, eso es agradable ante Dios, dice el versículo. Otro, bueno, lo que estamos haciendo esta mañana, esto es como Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Me acompañan? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan dice que lo que él está escribiendo, y por supuesto los demás apóstoles, y ellos oyeron del Señor Jesús lo que tenían que escribir, lo que tenían que hacer. Entonces el Señor Jesús los entrena a ellos, les dice, les revela a ellos lo que tienen que escribir, les ordena, y luego entonces lo recibimos nosotros de
comunión con los apóstoles por medio de la enseñanza que recibimos de parte de Cristo por medio de ellos. Tenemos comunión con Cristo porque fue Cristo el que les dijo lo que tenían que escribir. Tenemos comunión con el Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo el que los llevó a escribir cada palabra. Por esa razón, ahí se evidencia la comunión, la Biblia que usted tiene aislada. Me llama mucho la atención que la Biblia es el ejemplo de esa comunión. Participaron alrededor de 40 personas para escribirla, en un promedio de tiempo de 1600 años, se cree. Y la Biblia tiene una coherencia, una unidad sobrenatural. En eso consiste entonces la comunión. Al disfrutar de la Biblia, tenemos comunión con Dios, pero también con aquellos que escribieron la Biblia como instrumentos de Dios, como dice la Biblia, ¿no? Otra manera de tener comunión es perseverar en esa doctrina. Y vamos a recordar que la iglesia primitiva, al recibir la doctrina, que inclusive no la tenían escrita, dice que ellos perseveraban, la recibían directamente de boca de los apóstoles. La doctrina que luego fue plasmada, escrita, dice el versículo 46 de Hechos 2, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Este versículo es el lema para el próximo año. De la Biblia, seguro que va a crear ciertas expectativas de ustedes, pero es agradable. El próximo año les estaremos mostrando esta pedagogía. Pero este texto dice que debemos retener la doctrina, aquella que recibimos de parte de Cristo por medio de los apóstoles. Vamos a pensar un poquito por qué la Biblia utiliza la palabra doctrina de los apóstoles. Esta palabra doctrina es la enseñanza que Cristo le dio a los apóstoles para que los apóstoles le dieran a la iglesia, de manera verbal y de manera escrita. Es la enseñanza de Jesucristo entonces para la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el momento del arrebatamiento. La Biblia habla de que esa doctrina, aunque es de los apóstoles, porque los apóstoles son los instrumentos, es al mismo tiempo la doctrina de Cristo, porque Él fue el que se le enseñó a los apóstoles. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea que el Señor Jesús, aunque la doctrina que Él está enseñando, Él dice, no es mía, porque yo la recibí de mi Padre. Luego se le enseña a los apóstoles. Luego los apóstoles la enseñan a la iglesia y es la doctrina que nosotros tenemos aquí. Todo el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Apocalipsis. Por esa razón, este versículo de Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero la Biblia también advierte que hay falsos apóstoles. Un poquito más la imagen esta. La Biblia dice que son hombres impíos que devoran a la gente, su hambre de poder y de dinero,
hace utilizar la gente como un instrumento para alcanzar. ¿Saben, hermanos? El otro día hablaba hay una organización que estudia el fenómeno de las sectas, sobre todo en Colombia, y dicen que una de las sectas más peligrosas ha incursionado a Colombia, proveniente de México. La revista Semana sacó un artículo hace unos días y me llama la atención que estas personas que estudian estos fenómenos dicen que las sectas tienen la capacidad, y los líderes tienen la capacidad de manipular a la gente, de anular la personalidad. Una persona tiene mente, piensa, una persona tiene sentimientos y tiene voluntad. Esas personas son capaces de anular la personalidad del individuo y llevarles a hacer cosas que ni siquiera quieren hacer. Y decía este artículo que esta persona, esta secta, tiene la capacidad de llevarse a las mujeres, así sean casadas, y las manipulan y las hacen, las abusan los líderes de estos y luego las convierten en prostitutas y las usan de esa manera. Es impresionante. Usted dirá, pero ¿cómo eso es posible? Claro, la Biblia lo dice. 2000 años atrás Dios lo dijo. La Biblia dice eso. Muy bien, solamente un pequeño. El término perseverar en la doctrina indica ejercitarse en la vivencia de las enseñanzas de la doctrina de Cristo. La Biblia nos enseña cómo vivir, cómo actuar. Si la Biblia le dice ore, ore. Si la Biblia le dice estudie la Biblia, estúdiela. Si la Biblia le dice crea, crea. Si la Biblia le dice no crea, no lo crea. Porque es lo que Dios dice. Perseverar es ser constante, con mucho anhelo, hasta alcanzar la madurez. Muy bien. Otro es las oraciones, participar en las oraciones. Dice el libro de los Hechos que una de las cosas que hacía la iglesia primitiva era orar. Estoy seguro que ustedes, todo creyente tiene que orar. ¿Sabe por qué? Porque orar es la comunión íntima entre usted y Dios su papá. Y la oración se desarrolla en dos aspectos. En el aspecto individual, íntimo, como dice el Señor Jesús en Mateo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y allí en tu aposento ora a tu Padre en secreto. Pero también en el aspecto público, colectivo. Como iglesia tenemos espacio para orar. Este versículo, estos dos versículos que están allí, indican que la comunión de la oración se extiende a otros creyentes. La Biblia habla de 4 aspectos dentro de la oración. El término oración, que significa esa relación íntima que yo tengo con Dios, desde donde puedo decirle a Dios todo lo que me pasa, las cosas más profundas que hay en mi corazón, y derramar mi corazón a Dios. 2, peticiones, donde le presento a Dios las necesidades. 3, intercesiones, donde abogo y pido por las necesidades de otro hermano. Y 4, agradecimiento o acciones de gracia, donde reconozco que todo lo que soy y tengo lo recibo de Dios. Pero estos dos versículos vamos a leerlo. ¿Me acompañan? Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo somos responsables de orar los unos por los otros. Los que venimos a la oración los sábados experimentamos algo especial, orando por otros hermanos, pidiéndole a Dios por otros hermanos, y Dios nos permite ver la respuesta, verlo actuando. Eso es
algo muy grande. ¿Por qué? Porque Dios ordena que oremos los unos por los otros. Y allí en la casa me impacta mucho el hermano Santos Millán, es uno de los pastores más viejos de la denominación, y él dice que tiene una lista de todos los pastores y su familia, y todos los días saca esa lista y ora por todos los pastores y su familia. Imagínense, donde hay 100 y pico de pastores y la lista suya, ¿cuánto tiene? Porque Dios dice que debemos orar los unos por los otros. Bueno, hermanos, eso es una. Y por último, participar en la cena del Señor. Bueno, vamos a recordar esto. La cena del Señor es una comida conmemorativa que el Señor estableció para la iglesia. Y en esa comida, la iglesia está obligada por las órdenes que el Señor da. Dice, hágalo. El próximo domingo, era para hoy, esta noche, pero como tenemos campamento y los jóvenes tenemos que estar allá en el campamento, entonces vamos a dejarlo para el próximo domingo, en la noche. Entonces, ahora más tarde, en la época de los anuncios, vamos a hablar un poquito de esto. Nosotros cada 2 meses la hacemos en la noche, como una cena, como una fiesta, como un ágape, como el Señor nos ordenó. Y al mes siguiente, entonces solamente partimos el pan y el vino recordando la muerte del Señor Jesús, y lo hacemos el domingo, ese domingo en la mañana, segundo día del mes, segundo domingo del mes. Okay. Muy bien, sigue. Y congregarse. Congregarse es otra de las formas de comunión. Vamos a leer el versículo. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Bien, hermanos. La comunión espiritual es una realidad. Usted y yo vivimos en comunión, vivimos en el mismo cuerpo, somos parte del mismo edificio llamado iglesia, somos parte de la misma familia que el Señor compró con su sangre. Ahora nos toca practicarla. Y es sencillo. ¿Acaso nos queda muy difícil? ¿Hay que pasar la frontera para ir a orar por el hermano? ¿Y la frontera está cerrada? No, hermano. Ahí donde está usted, ore por su hermano. Hay muchos hermanos por los cuales orar. Entonces hemos sido diseñados para vivir. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo para practicar la comunión? Vamos a recordar las cosas prácticas. ¿Cómo? A través de la Biblia, de la doctrina bíblica. ¿Qué más? A través de congregarnos, a través de ofrendar. ¿Qué más? A través de andar en luz, a través de practicar la verdad. Exactamente. Y bueno, recuerde que la comunión que Dios estableció es eterna, no es momentánea. Y la comunión no es una opción, es una necesidad. Vamos a ver. Padre, gracias porque este día nos ha regalado el privilegio de poder oírte, de poder oír tu palabra que nos edifica, tu palabra que nos perfecciona, tu palabra que nos enseña, que nos instruye. Encomiendo la vida de tu iglesia en tus manos. Los hermanos que hoy están aquí por diferentes razones, Señor, oramos por ellos. Oramos por la iglesia y los patios para que sigas guardando y desarrollando a este grupo de hermanos, Señor. Por los jóvenes que están en el campamento, gracias por el tiempo de estudio esta mañana y la comunión que tú has establecido en Cristo Jesús. Amén.